Hoy quiero compartir sobre un tema que la gran mayoría de mis mensajes están ahí en la computadora, cientos tal vez. Y este tema lo compartí el 22 de abril del 2017. Estaba llegando a esta iglesia. Y siento que debo compartirlo y sentí el Señor que debía compartir sobre eso. A veces hablamos de muchas cosas, hablamos de futuro, de lo que va a ocurrir, de las cosas que están pasando. No sé por qué siento este micrófono así como me siento un poco. ¿Ustedes se escuchan bien? Seguramente son mis oídos. Ok, está bien. Y hoy voy a hablar sobre algo que es eminente, que llegará, gracias hermano, que llegará así como llegará la muerte. Pero no voy a hablar de la muerte. ¿Saben de qué voy a hablar? Según lo que dice la Biblia, del juicio final. ¿Cuántos han oído hablar del juicio final? Llegará. Un día todos tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre eso? Hablamos de un montón de cosas, hablamos de las victorias, hablamos de que vamos de triunfo en triunfo. Un día nos presentaremos delante de Dios. Y la iglesia debe conocer eso. Cuando llegué a esta iglesia estaba llegando, cuando hablé de esto, y mientras oraba, Señor, ¿qué quieres que comparta? Dios puso en mi corazón esto. En San Carlos estoy enseñando sobre Apocalipsis. Aquí lo enseñamos y posiblemente un día lo retomemos otra vez. Pero hoy voy a hablar sobre el juicio final. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué creen que va a pasar ese día? 2, 3 personas. Quiero oírles. 1. Aprovechemos el tiempo. ¿O lo hago dedocráticamente? Oiga, no es pertinente. Si les hablo de Rigoberto Amaya, todo el mundo va a hacer ¡yeah! ¿Qué creen que va a pasar? La Biblia nos lo dice. Y tenemos que volver a la palabra, no lo que dice la gente de la calle, no lo que dicen las redes sociales, que dice Dios. Porque el día del Señor vendrá y cuando menos lo esperemos. A veces la gente dice, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Qué importa cuándo vendrá el Señor? Mientras tengamos vida tenemos esperanza, pero cuando tu vida se acaba, todo se acabó para usted. El mundo sigue. Yo creo que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Voy a ir despacio, no importa si nos atrasamos, pero es importante para usted y para mí entender sobre eso. El día del juicio final. ¿Qué va a pasar? Apocalipsis capítulo 20. Quiero comenzar leyendo desde el versículo 12 en adelante, desde el versículo 11 más bien en adelante. Y dice, hay un título que está ahí en la mayoría de Biblias. Los títulos no son Biblia, hermanos. Son títulos que se agregaron después, pero eso no es palabra de Dios. Palabra es el texto. Y dice la palabra, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, tome importancia de esto, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿dónde? Escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, ¿qué fueron? Y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó?
fue lanzado al lago de fuego. Antes de eso, la muerte también, ya no habrá más muerte, ni habrá más sepulcro, ya no habrá más. Entonces, vamos a pensar rápidamente en esto. El primer punto que quiero tocar dice que Juan ve ahora el trono del juicio. Y hay varias cosas que están ocurriendo. Dice que es un trono grande porque todos los pecados de la historia estarán ante él y ante el juez que está ahí para juzgar. No es el juez de la corte de cualquier país, es el juez que juzgará al mundo entero. Dice que el trono es grande y todos los pecados y los pecadores estarán allí ante él. También dice que es blanco porque representa la santidad inmutable de Dios. Él no hace acepción de personas. La otra cosa, el cielo y la tierra que conocemos, dice que huyeron de su presencia. Y el pecador perdido no tiene dónde esconderse delante de Dios. El pecador perdido no tiene dónde esconderse delante de Dios. La otra cosa, el juez que está sentado en el trono, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Es Cristo. El juez que está sentado en el trono para juzgar es Cristo. Quiero que vayamos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, no son mis ideas, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, versículo 2, versículo 22 y 23. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Escuche bien, ese Cristo que mucha gente rechaza hoy y que no quiere tomar importancia, será el juez que estará sentado en el trono juzgando. Versículo 22 dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ese Cristo que a veces lo tomamos indiferentemente es el que te va a juzgar. Un día tú lo encontrarás otra vez en el juicio final delante del trono. A veces pensamos, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero hay tres personas distintas en un Dios verdadero y es el que va a juzgar. Hoy Él es el Salvador del mundo. Hoy Cristo es el Salvador del mundo. En aquel día será el juez justo. Esto es importante que lo tome en cuenta. Hoy es tu Salvador el que te llama a la salvación, pero en aquel día no te está llamando a salvación, te llamará a juicio. ¿Cuántas veces le hemos menospreciado? No nos importa, no tomamos si queda campo para Él, si no, vivimos como a nosotros nos parece. Pero qué interesante. El segundo punto que quiero que tratemos, que esta es la segunda resurrección. Porque ya en este momento, los hijos de Dios, los cristianos, los que vivimos en Cristo, los que tenemos a Cristo en el corazón, ya habremos resucitado. Yo creo en el milenio, hermanos, y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. La primera resurrección se ha dado. Quiero que lean Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, ahí donde estamos. Volvamos a Apocalipsis. La Biblia es muy clara y nos enseña sobre esto. Hay muchas teologías que enseñan cosas diferentes. Yo quiero solamente leer lo que la palabra dice. Capítulo 20, versículo 4. Hasta el 6. Dice la palabra de la siguiente manera. Estoy en Hechos, no en Apocalipsis, perdón. Ya estamos acá. Si quieren irlos poniéndola allá en la pantalla. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo 20, a partir del versículo 11, estamos hablando de ¿cuál resurrección? De la segunda resurrección. Porque ya los cristianos estaremos con Cristo. ¿Y sabe una cosa? No seremos juzgados. Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Entonces aquí, ¿a quién se está juzgando? A los que no son cristianos o están en las iglesias jugando de cristianos. Seguimos avanzando. La muerte entregó los cuerpos que había en ella y los pecadores perdidos resucitarán. Y el Hades, ¿saben qué es el Hades? El Hades no es el infierno, por eso los testigos de Jehová se ríen cuando usted les habla del infierno citando el Hades. El Hades es el lugar donde van los muertos, el sepulcro donde se ponen los muertos, no es el infierno. Esta es una traducción errónea de la Reina Valera. No es el infierno, como lo dice en el versículo 13. Veamos lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Permítame decirle, hermanos, que las obras van a tener una participación en el juicio, pero no para salvación. Sino, ¿qué lugar vas a ocupar en el infierno? Mejores obras, menos castigo. Peor, más fuego. La Biblia nos habla que habrán lugares diferentes en el infierno de castigo. Así que no creas que tus obras van a servir de algo, porque no por obras para que nadie se jacte. La salvación es un regalo de Dios. Entonces las obras sí van a funcionar, ¿pero para qué? ¿Qué lugar habrá en el infierno? Qué triste, hermanos, porque se nos ha engañado con eso y estamos pensando en esto. Nosotros no hacemos buenas obras, el cristiano no hace buenas obras para ganar algo, el cristiano hace buenas obras porque es su naturaleza. Así como el perro ladra porque es perro y el gato atrapa el ratón porque es ratón. Un cristiano no se salva haciendo buenas obras, hace buenas obras porque es cristiano. Tenemos que entender esto, que es lo que la Biblia nos enseña. El Hades, que no es el infierno, entregó sus cuerpos y las almas que estaban en ellos. El cuerpo y el alma por un breve momento volverán a encontrarse. Ese cuerpo que se depositó en la tierra resucitará y se volverá a unir así como usted está ahora, porque estará bien consciente con su cuerpo y su alma ante el juicio de Dios. ¿Y qué va a pasar? La Biblia nos enseña, el único alivio del castigo será por este momento, porque luego, después del juicio, serán arrojados al verdadero infierno que no es el Hades. La otra cosa que vemos en este punto es todos los pecadores perdidos estarán allí. Grandes, pequeños, ricos, pobres, hombres, mujeres, nadie escapará. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, el versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Eso dice la palabra. Está establecido para los hombres que mueran una vez
y después el juicio. El punto 3, nos habla ahí el pasaje, si volvemos al versículo 12 del pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis, nos dice: vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y nos habla de algo más. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, pero hay una diferencia entre los libros y otro libro. Entonces, están los libros, ¿y qué más está? Dice, el libro de la vida. Pero ¿sabe usted cuáles son esos libros? Ahí hay una serie de cosas en esos libros. Y podría decirles que todo lo que usted ha hecho está ahí y es lo que no te permite entrar al cielo. Para los cristianos un día todas sus acciones fueron cargadas sobre Cristo. Pero no está hablando de un solo libro, está hablando de los libros. Y vamos a ir allá para ver, según la Biblia, cuáles son esos libros. Usted necesita saberlo como creyente, usted necesita saberlo como persona y tomar una decisión que le corresponde aquí mientras tenga vida, porque Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Entonces vamos primero, el primer libro que está ahí, ¿saben cuál es? ¿Alguien podría decirme? ¿Sabe cuál es el primero? Eso, la Biblia. Es el primer libro que estará ahí, la Biblia. La Biblia está allí. San Juan, capítulo 12, versículo 48. San Juan, capítulo 12. Citemos la palabra, hermano, porque a veces damos nuestros puntos de vista. Dios no promete respaldar lo que yo crea, lo que yo diga. Dios respalda su palabra. Entonces, San Juan, capítulo 12, versículo 48. Si alguien quiere leerlo en voz alta. Dice la palabra de la siguiente manera: el que me rechaza y no recibe ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Esto que usted no lee, esto que usted no lo tiene ahí guardado, empolvado y qué sé yo, esto va a juzgarte un día. La palabra de Dios. Léalo, otra vez sigo leyendo para usted. Tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La Biblia te juzgará. Wow. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice sobre esto, sobre su acción? Tal vez no se ha preocupado. Esa te va a juzgar. El primer libro que será abierto será la Biblia. Wow, eso nos asusta, hermanos. Y por eso tenemos que conocer la palabra, estar leyendo qué dice Dios. La misma palabra que los pecadores oyen y rechazan hoy, le juzgará en el día final. ¿Estamos ahí? Seguimos avanzando. ¿Qué otro libro estará ahí? Está el libro de la vida. Y nos dice que todo aquel, lo he dicho muchas veces, cuando usted predica a Cristo, Dios no le mandó a ser convertido, le mandó a predicar. Pero cuando las personas se convierten, le mandó a ser discípulos. Predicamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Pero siempre he dicho esto, cuando usted recibe a Jesús ocurren dos cosas. Una, el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón y te sella. Romanos capítulo 8, versículo 9. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano.
No importa que esté en la iglesia Betel y esté donde esté, no es cristiano. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Entonces, ¿cuándo nos convertimos en cristianos? Cuando el Espíritu Santo te sella. Porque aceptaste a Cristo en el corazón, no porque alguien te dijo, sino porque sentiste que le necesitabas porque estabas perdido. No por obras para que nadie se jacte, pues por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero cuando aceptas a Cristo, todas tus culpas son cargadas sobre Él. Y ahora eres un hijo de Dios y tienes vida eterna, dice la palabra. Porque la salvación y la condenación es ahora. San Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Y sabe por qué? Porque no ha creído. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la segunda cosa que ocurre cuando recibes a Cristo es que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Imagínense una fila, cantamos un canto cuando ya se pase lista. Sí, hermanos, un día ya se va a pasar lista. Y allá no se arreglará nada, se arregla aquí mientras vivas. Cuando ya se pase lista. Y el canto dice, eso dice el canto, pero es una verdad. Cuando ya se pase lista y me llamen por mi nombre, yo feliz responderé y no me van a preguntar qué hice, entraré al cielo. Pero si su nombre no está escrito, dice que será arrojado al infierno. No le van a preguntar qué hizo, Dios lo sabe todo y está escrito en los libros. Entonces, ¿qué es lo que te permite entrar al cielo? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito, estás perdido. Y no es tiempo para arreglarlo ahí será demasiado tarde. Después de muerto, se acabó todo. Lo que leí antes, capítulo 9, versículo 27 de Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y no dice viejos o jóvenes, dice grandes y pequeños estarán delante de Dios. Toda persona, grande o pequeña, si no tiene a Cristo, está perdido, está condenado. En Adán todos estamos condenados. Pero en Cristo estamos salvos. Y esto no de vosotros, dice la palabra, pues es un don de Dios. Eso es lo que dice el versículo 15. Todo aquel, del pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis 20, todo aquel que su nombre no se halló escrito o inscrito en el libro de la vida, será arrojado al infierno. No te van a preguntar qué ocurrió, Dios lo sabe todo. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, vas al cielo. Si tu nombre no está escrito, vas al infierno. Punto. Eso dice la palabra. No lo digo yo, hermanos. A veces estamos predicando un evangelio de promoción. Parece que estamos en la avenida central. Puras promociones. Cuidado. Cuidado. Tenemos que pensar en la realidad. Dios es real. Sigo leyendo. Porque el libro de la vida, en este juicio, está allí. Simplemente para ver la lista, que Dios lo sabe, pero se lo dirán a usted, lo llamarán por su nombre. Lo llamarán por su nombre. Parece que algunos no habían resucitado por alguna razón en la primera resurrección. Y en este momento está pasando algo, pero ahí estará claro. En el capítulo 5 que leímos, versículo 28 y 29, nos habla de eso de Juan. Pero luego quiero leer un pasaje que está en Daniel, en el Antiguo Testamento, que nos habla de eso, lo que Cristo hizo ya. Pero antes quiero leerte Juan 5, San Juan capítulo 5. Yo recomiendo a los nuevos creyentes y ojalá que llevan vida abundante que lean Juan. Juan es el evangelio más claro para que podamos entender la realidad para nosotros. Sigue diciendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora
cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y sabe qué es hacer lo bueno? Tener a Cristo en el corazón. Porque le voy a decir algo, amados hermanos. A veces juzgamos a la gente por las apariencias. Permítame decirle, y lo he dicho muchas veces y lo digo con certeza, hay mucha gente en el mundo que son mejores comportados que gente que está en la iglesia. Hay gente en el mundo que tiene mejor testimonio, son más educados y tienen una serie de cosas mejores que los que están en la iglesia. Pero sabe una cosa, si no tienen a Cristo son hijos del diablo, eso dice la palabra. En la iglesia tenemos algunos carnales, pero si tienen a Cristo son cristianos carnales. Vamos a ver luego, son cristianos carnales, pero cristianos. Hay matitas de trigo medias dormidas así. Así que no confunde el trigo con la cizaña, porque la cizaña parece trigo y se ve linda, verdecita, y no le corresponde a usted saber cuál es trigo y cuál es cizaña. Eso es trabajo de los ángeles en el juicio final. Pero Dios sí sabe quién es creyente. Aún cuando esté bien pecado, cuando esté bien carnal, es cristiano, porque los falsos cristianos no existen, no son cristianos. Pero la Biblia sí nos habla de que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Y en la iglesia a veces hay algunos bien carnales. Se pelean por todo, hacen una serie de cosas. ¿Sabe una cosa? Aunque usted no se crea que yo no me doy cuenta de las cosas, me doy cuenta de todo. Lo que pasa es que no digo. No me gusta tampoco pelearme con los cristianos, pues sí tomo nota. Al fin y al cabo, pues la nota mía no es tan importante. Como pastor tengo una responsabilidad, pero usted la tiene delante del Señor. Usted la tiene delante del Señor. Ojalá pensáramos como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted sigue viviendo su orgullo, lo que a usted le parece, lo que usted piensa, lo que no le gusta, eso se llama carne. Y sigue viviendo usted. Pero cuando usted le da la oportunidad al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo le guíe, como dice la palabra en Efesios, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando usted vive por el Espíritu y anda por el Espíritu, la carne empieza a morir. Y entonces se refleja a Cristo en tu vida. Por eso es lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en este cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y en esta tierra nos estamos preparando, hermanos, para estar en el cielo. Y aquí el Señor nos está preparando a caminar con Él. Nos está perfeccionando. Ojalá, hermanos, que cada día seamos un poquito mejor. Ojalá que hoy seamos mejor que ayer. Y que mañana seamos un poquito mejor que hoy y así sucesivamente. Hasta que lleguemos ante el trono de Dios. Amén. Pero sigo analizando lo que la palabra nos enseña con respecto a eso. Y quiero leer el pasaje que está en Daniel. Daniel capítulo 12, el versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Daniel 12:2. Voy a leer desde el 1. En aquel tiempo se levantará Miguel y el gran dragón que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y todos los que se hallen inscritos, ¿dónde? En el libro, está hablando del libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen, porque para los cristianos, hermanos, dormimos, pero un día seremos despertados. Y también los paganos duermen, pero duermen en condenación, y por eso resucitarán hasta después. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros ¿para qué?
para vergüenza y confusión perpetua eterna. Bueno, a mí me preocupa cuando estamos hablando de muchas cosas emocionales en la iglesia, vamos para cosas grandes. Y permítame decirle que eso es una manipulación de la gente. Hoy va a ser un culto maravilloso, permítame decirle, usar una expresión fea, la misma cosa. La misma cosa. Dios conoce nuestras vidas y tenemos que reflejar a Cristo en nuestro corazón porque ya no vivimos nosotros. Que el mundo vea a Cristo a través de tu vida y mi vida. Eso es lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que nos hace cristianos. Pero ¿sabe una cosa? El hombre muerto todavía no está completamente muerto, lo andamos cargando, pero si le das un poquito de agua se levanta. Mientras vivamos en esta tierra tenemos ese problema. El yo todavía está ahí y hay que mantenerlo bien bajito. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo cuando usted lo permite. Porque lo anda a cuestas. Y nada más le das un poquito y se te levanta. Y te peleas y le gritas cualquiera, lo que sea. Y muchas veces he escuchado algunas cosas. Escucho cosas, no quiere decir que todo lo que el mundo dice es cierto. Los taxistas se quejan y se quejarán siempre cuando usted le quiere prensar la mano ahí con el portón. Vamos a hacer algo para evitar esa cosa que no le vaya a quebrar un dedo porque ellos se agarran de ahí. Vamos a poner el gordomé que está ahí, soldar para que no puedan meter la mano y también no les prensemos con el portón. Pero ¿sabe qué? Algunos de ustedes les dicen cosas y ellos no son creyentes y reclaman y usted les dice cosas. Y después, ¿sabe qué pasa? Cuando el pastor llega y dice, viera lo que me dijo fulanito y lo que me dijo el otro. A veces un poquito de matitas de trigo, medias dormidas. No sé quién, pero alguien le dijo, y le voy a quebrar la mano. Bueno, eso no quiere decir que no sos cristiano. Solo Dios sabe quién es usted. Yo no sé quiénes son ustedes. Yo espero que todos aquí sean cristianos. Yo sé quién soy yo. Yo no sé quién es usted. Yo espero que todos sean cristianos y los trato como cristianos. Pero usted sí sabe quién es usted. Y en el mundo pasa eso. A veces en la iglesia nos comportamos de otra manera, pero afuera todavía tenemos cosillas, ¿no? Todavía decimos cosillas. Todavía respondemos. Todavía el viejo hombre no está muerto, se levanta. Y a veces sale. Bien. El siguiente punto que tenemos en el 3, también está presente el libro que contiene las obras de las personas. Hay un libro que tiene un detalle de cada cosa que usted ha hecho, desde que nació hasta que se muera. Y sabe una cosa, a un cristiano todavía está ahí. Lo que pasa que, como dice Romanos 8, Cristo pagó por las nuestras. Todavía pagamos. Y voy a ponerle un ejemplo. Cuando tenemos a Cristo hay algo interesante. Alguien ponía un ejemplo cuando estaba en el seminario. ¿Cuál es la diferencia de caerse en el barco y fuera del barco? Estás en alta mar a medianoche y te caíste fuera del barco. ¿Qué oportunidad tienes? Ninguna. Tengo un amigo, o tenía, caminó con el Señor y pescando por quepos, qué sé yo, venían, no sabemos qué ocurrió, pero hasta el día de hoy nunca apareció. Posiblemente cayó del barco, o tal vez lo tiraron, qué sé yo, no sabemos, pero no apareció. Se cayó fuera del barco, o lo echaron fuera del barco. Cuando te caes en el barco, te quiebras una pierna, un brazo, pero ¿qué posibilidades tienes de vivir? Estás dentro del barco y ese barco se llama Cristo. Pero cuando no tienes a Cristo, te caíste fuera del barco. Cuando moriste, estás fuera del barco. Condenación eterna. Lo que leímos en Daniel. Y la palabra nos habla de este libro que contiene las obras. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, el versículo 15. Hoy
vamos a leer solamente palabra, no vamos a estar dando argumentos, porque no son mis argumentos, hermano. Es la palabra de Dios la que tenemos que leer, y es la palabra de Dios, esta palabra que te va a juzgar a ti y a mí un día. Romanos capítulo 4, el versículo 15. Dice la palabra de la siguiente manera: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley es la que te juzga. Pero ¿sabe quién fue juzgado conforme a la ley? Cristo en tu lugar. Pero cuando no tienes a Cristo, la ley te juzgará. ¿Quiere saber dónde va a ir usted si no tiene a Cristo? Solamente hay dos caminos para llegar al cielo. Uno, a través de los 10 mandamientos, cúmplelos si los has cumplido, pero yo sé que no los ha cumplido, ni usted ni yo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que cumple todo, pero falla en un solo punto, se le carga el 100%. Así que usted, si usted no tiene a Cristo, quiere saber dónde va, véalo por ahí. ¿Usted ha mentido alguna vez? Dice, todo el mundo miente. ¿Cómo te ve Dios como un mentiroso? Y los mentirosos no eran el reino de los cielos, 1-0. ¿Ha matado a alguien? No, jamás. ¿Sabe lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Se ha enojado contra alguien? El que se enoja contra su hermano es un homicida. 2-0. Y si seguimos viendo, los ha quebrado todos. Bingo, el infierno es suyo. Entonces, ¿qué quería? Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Está cayendo fuera del barco. Así que por medio de la ley nadie será salvo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mejor ni seguir viendo, porque si seguimos analizando, los ha quebrado todos, usted y yo también. Si alguno cree que Dios no conserva un registro, sí lo conserva. Y castigará con su justicia. Es cierto que los que conocieron la verdad y pecaron deliberadamente, desobedieron deliberadamente, serán castigados con mayor severidad que los que no conocen la verdad. Los que conociendo la verdad lo hacen al propio, como dice la ley, con premeditación, alevosía y ventaja, se les carga más. El infierno tiene grados de castigo. Y quiero que leamos un pasaje que está en Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Hoy estamos muy bíblicos, hermano, leyendo la Biblia. Es que es la palabra, yo no quiero argumentos acá. Yo no quiero que usted acepte mis argumentos. Esa palabra que le va a juzgar a usted y a mí es la que usted debe conocer. Capítulo 11, versículo 20, dice la palabra de la siguiente manera. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Estamos hablando de Jesús, luego vamos a escuchar las palabras de Jesús. Porque no se habían arrepentido diciendo, vea lo que dijo Jesús, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho, que han sido hechos en vosotras, tampoco tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Versículo 23, 22. Por cuanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, porque se han hecho muchos milagros. Si alguno de ustedes se descarría o está fuera y va al castigo eterno, usted recibirá más castigo que los que fuman marihuana y son criminales. Porque ellos nunca escucharon de Cristo y usted estuvo en la iglesia. Usted recibirá más castigo, más adentro, con leña más fuerte. Versículo 23. Y tú, Capernaum, donde Jesús vivió su último año de popularidad, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma que para ti.
esta ciudad de Capernaum, está diciendo el Señor Jesús, Sodoma, estas ciudades que fueron destruidas en el tiempo de Lot, por su desobediencia, dice que recibirán menos castigo que esta ciudad de Capernaum en Galilea, donde Jesús estuvo haciendo grandes señales y milagros. Pues imagínense, si alguien de los que estuvieron en la iglesia se condena, ¿qué cree que le espera? Por eso el Señor dijo que las rameras y las prostitutas van delante de ustedes, le dijo a los líderes judíos. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio, conocemos la palabra, tenemos la palabra, estamos en el culto cada domingo, no hay excusa. Si no tienes a Cristo y no buscas a Cristo, estás perdido. Y el castigo que te espera será peor que Sodoma y Gomorra. Así que no creas que Dios no es un Dios sentimental, Dios es un Dios justo. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo mismo dice Lucas, capítulo 10, si quieren anotarlo y verlo en su casa, versículo 10 al 12. De la misma manera que el cielo tiene recompensas, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Esto sí quiero que lo leamos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y aquí estamos viendo, hermanos, otra vez, y yo no estoy animando a que los cristianos sean carnales, estoy animando a que sean espirituales, pero tristemente los hay. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 10, nos dice la palabra de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y este es otro juicio, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí está hablando ante el tribunal de Cristo. El que estamos viendo es ante el tribunal, ante el trono blanco, que será para condenación. Pero acá es el juicio de los cristianos, ante el trono de Cristo, pero en el cielo. Entonces, amado hermano y hermana, usted que iría al cielo, allá también le van a juzgar. No para mandarlo al infierno, pero será tu pena. Y quiero leer otro pasaje que nos va a ayudar y ahí terminamos con esta parte. Leamos lo que dice el capítulo 3, versículo 11 al 15. Pero este sí es 1 de Corintios, capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo es el fundamento. No hay religión que valga, hermano. Cristo es el fundamento. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo porque era un carnal, no recibirá los galardones. Estará en el cielo. Yo a veces pongo un ejemplo, seguramente harán una argollita nada más con un aro sin nada, otros tendrán galardones por servir al Señor. Sharon decía ahora, cansados, luchamos. No es por esas obras, lo hacemos porque amamos al Señor, no para que nos den nada. Sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque como por el fuego. Algunos van a entrar al cielo con la camisa media quemada. Apenas es que pasaron, dejando los pelos en el alambre. Qué vergüenza, hermanos. Pero eran trigo. Yo no sé si usted quiere ser de esos creyentes que van a pasar así como chamuscados por la gracia del Señor. Pero la gracia del Señor es grande y la fe. Pero tu actitud cuenta.
tu actitud al Señor que te amó. Yo no sé si quieres vivir a medias con Cristo, aunque es un poco peligroso. Es como estar ahí corriéndose el riesgo. Y voy al cuarto punto. No habrá oportunidad para los pecadores. No habrá oportunidad para los pecadores en este caso. Cuando los libros se abran y se revelen los hechos, quedan sin palabra ante Cristo. Usted ya no, aquí argumentamos, sí, pero hermano, ¿pero es que a usted le parece, pastor? Usted es demasiado extremista, usted no sé qué. Es que yo pienso, a mí me parece, hay cosas que Dios detesta. ¿Sabe qué palabra Dios detesta? Yo pienso, a mí me parece. ¿Qué importa lo que a usted le parezca? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué importa lo que usted piense? ¿Qué dice la palabra? Y usted lo puede discutir acá, ante Dios quedará mudo. Voy a leer el pasaje de lo que dice esto. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ahí no habrán argumentos, ni siquiera responderá, ni siquiera estarás, ni siquiera podrá responder. Eso le espera al mundo, hermanos. Pero usted y yo tenemos la bendición de poder compartir el mensaje. El juicio del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperemos. Pero ¿cuántas veces hablamos de eso? Es la segunda vez que hablo acá y como les dije, lo tengo bien marcado. El 22 de abril del año 2017 prediqué este mensaje. Y hoy lo vuelvo a predicar, no sé cuándo lo volveré a hacer. Y lo volveré a hacer cuantas veces sea, porque yo no quiero que nadie se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y debemos advertir al pueblo de lo que espera y lo que puede pasar si no tiene a Cristo en su corazón. Dios no pesará al bueno contra el malo, sentenciará a condenación a todo pecador sin Cristo. Porque sabe una cosa, no son tus pecados los que te van a condenar, es el rechazar lo que Dios dio. Por eso dice el capítulo 3 de Juan, versículo 18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Un pasaje que todos conocemos. Y citamos la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero lea el 18, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que lo rechaza ya está condenado. Ahora mismo la condenación es presente. Usted está salvo ahora, usted está condenado ahora. Pero mientras vivas todavía puedes salir de la condenación aceptando a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Los que participan de la segunda resurrección deberán enfrentar la triste realidad de la segunda muerte y será la condenación eterna. Ya han sido juzgados la bestia y el falso profeta. En el capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 20, la bestia y el falso profeta ya están en el infierno. Eso es lo que dice Apocalipsis. La bestia que engañó al pueblo en el último tiempo y el falso profeta, la religión que se prestó para esto, ya están condenados en el infierno. Quiero que lea lo que dice 19:20. Ahí mismo en Apocalipsis. Vea lo que dice el versículo de la siguiente manera. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos señales milagrosas. Los que anden detrás de señales milagrosas, cuidado. En el último tiempo habrán grandes señales y no vendrán de parte de Dios, con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos, ¿quién? La bestia y el falso profeta, dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ya estos fueron al infierno, ya están allá, en este tiempo del juicio. Cuando estamos ante el trono blanco, ya estos están allá. Pero falta uno, el diablo. Recuerden que el diablo, según el milenio, va a ser apresado por 1000 años y habrá supuesta paz.
los cristianos reinaremos con Cristo, pero algunos otros serán buenazos. Pero el chip del pecado y la maldad estará ahí. Cuando la bestia sea soltada después de 1000 años, los volverá a sublevar y se volverán a rebelar. Y el Señor los matará con la espada que sale de su boca. Y será el fin. Y dice el capítulo 20, versículo 10, ahí donde estamos. Y el diablo que los engañaba, esto fue después del milenio, recuerda que el milenio ya pasó, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para el diablo y sus ángeles, pero está engañando y el diablo no se quiere ir solo y se va a hallar a muchos con él. Es la venganza de lo que Dios más amó al ser humano. Y termino con esto. Después de estos 1000 años, la hora ha llegado, la rebelión humana ahora ha terminado y Dios puede traer en este momento, dice la palabra, cielos nuevos y tierra nueva y eterna bendición para su pueblo, sus hijos, usted y yo los que hemos creído. El juicio final llegará. El tiempo de arreglar cuentas es ahora. Yo creo que ahí donde usted está, piense, analice. La religión no te servirá de nada. O tienes a Cristo o no tienes nada. Quiero que se ponga sobre sus pies, vamos a orar y ahí tome un momento para reflexionar, para pensar. El día del Señor vendrá. Dígale, Señor, dígale si quiere su decisión. Analice su corazón. Recuerde cuándo usted le entregó su corazón a Cristo. ¿Realmente se lo entregó? ¿O simplemente cambió de religión, cambió de templo? ¿Está reinando Cristo en su vida? ¿El Espíritu Santo está en usted? ¿Anda conforme al Espíritu o anda en la carne? Andar en la carne es un peligro, hermanos. El paso es muy leve. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra, amados hermanos, esta palabra que te va a juzgar un día, que es el primer libro que será abierto. Pero también este libro de las obras y este libro de la vida. Si aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar a ti y tu nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Sabe una cosa? En el Calvario Cristo fue juzgado en mi lugar y también en el suyo si tiene a Cristo. Y ahora el Espíritu Santo que está en usted da testimonio de que eres su hija o su hija. Y cuando cometes un pecado, cuando cometes algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo se alerta en usted como una alarma y te dice, póngale su nombre, has fallado, has pecado, arrepiéntete, pide perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto es en la vida cristiana. Cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados para que nos limpie. Mantengamos cuentas cortas, hermanos. No juguemos con esto. Dejemos de predicar emocionalismo. Prediquemos la palabra, vivamos la palabra. Andemos como Dios quiere, los días son malos. El tiempo se acerca más. Los tiempos nos muestran que el fin está llegando muy pronto. Tal vez estamos tan cerca de una tercera guerra mundial o qué va a pasar, pero no te preocupes por eso. Puede ser que te garantiza que regresarás a tu casa hoy. Puede que te dé un ataque cardíaco o cuando sales ahí te atropelle un carro. No estoy diciendo que va a pasar, pero puede pasar. Y habrá terminado todo para usted. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Si tienes a Cristo en tu corazón, no habrá juicio para ti, pero si no lo tienes, sí lo habrá. Padre, bendice a tu iglesia. Y a los que aquí están, que escuchan tu palabra, si usted no está seguro de tener a Cristo en el corazón, pídale perdón ahora mismo. Ahí donde está,
Dígale, Señor, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora. Yo reconozco que no he vivido, Señor, conforme a tu palabra, que ni siquiera te he aceptado, que solamente he estado en una religión por conveniencia. Cuando tengo problemas, cuando tengo necesidad, he venido para que se me arreglen los problemas. Pero hoy yo te recibo en mi corazón. Ven a mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Hazme tu hijo y dame esa vida eterna que tú ganaste para mí. Y un día, Señor, cuando mi nombre sea llamado por lista, yo responderé felizmente, como dice la palabra. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, no porque fui bueno, sino porque Cristo está en mi corazón. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted está ahí y ha hecho esta oración, sinceramente, no porque yo lo he dicho, sino porque lo necesita y usted sintió el deseo de hacerlo, permítame decirle que Cristo entró en tu corazón y has pasado de muerte a vida y no serás juzgado ese día. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que esta semana sigamos meditando y sigamos con ese amor profundo, viendo que hay muchos perdidos, nuestros amigos, nuestra familia, y que podamos traerle este mensaje de esperanza. Hoy es día de salvación, dice la palabra. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente domingo.